Bueno, voy a darle paso a la presidenta de Extremadura, María Guardiola. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, todo muy bien. Presidenta, déjeme que le pregunte, o sea, sé que es de perogrullo, pero una central nuclear que se dedica a generar electricidad y que además es una electricidad estable, que genera estabilidad para el sistema, ¿es el problema en un apagón? El problema en el apagón ha sido Pedro Sánchez y ese pacto ideológico que firmó en el 2019 con Podemos y que es incapaz de dar marcha atrás por una cuestión, como digo, de empecinamiento, de obcecación y de una decisión absolutamente temeraria que nos ha llevado a sufrir lo que hemos sufrido todos los españoles hace un par de días. Presidente, le voy a preguntar luego, porque estábamos comentando antes de empezar a grabar, estábamos comentando lo que ocurrió con la famosa declaración nivel 3 de emergencia nacional, cómo lo pidieron y lo que ha pasado y el trato que han recibido, que creo que merece la pena ser explicado porque me parece surrealista. Lo digo porque como llegan a considerar que las instituciones son suyas, me refiero al socialismo, resulta que consideran que también la activación de los mecanismos de emergencia tiene que ser poco menos que suplicado. Que yo sepa, lo pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos y ellos son responsables, en este caso no porque hayan sido elegidos como primera fuerza, porque hay que recordar que perdieron las elecciones nacionales, pero bueno, hicieron este pacto maravilloso con golpistas, con extremistas, con comunistas, con proetarras y demás, para gobernar pese a no ser la primera fuerza. Pero es que acaban considerando que es suyo y que hay que mendigarles la activación. Pero déjeme que le dé la oportunidad de explicar qué es lo que está pasando en estos momentos con el tema de Almaraz, porque tengo toda la sensación de que Pedro Sánchez está utilizando un apagón a toda la población española para decir que merecemos, y en su caso en Almaraz, otro apagón adicional y generar todavía menos capacidad de generación de electricidad y meterle más inestabilidad al sistema, porque lo importante aquí es cerrar nucleares como sea, cosa que a ustedes les afecta en primerísima persona. Así es. Nosotros desde el Gobierno regional llevamos mucho tiempo diciendo y advirtiendo de la necesidad de la energía nuclear para mantener esa estabilidad en la red eléctrica nacional. No solo lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho la sociedad civil extremeña, lo dicen las empresas, lo dicen los expertos, lo dicen los técnicos, incluso lo ha dicho el último informe anual de red eléctrica, donde se manifestaba que el cierre de las nucleares pues, podría incrementar ese riesgo de incidentes y ese riesgo también en el suministro de energía. Y nos hemos dado de bruces con la realidad. Y el gobierno es incapaz de aceptar que nos hemos dado de bruces con la realidad. Una realidad que, como digo, ponía en su último informe red eléctrica. Y yo no sé si será casualidad o no, pero cuando ha pasado este apagón, este cero energético, había tres reactores apagados, sin funcionar, y uno al 70%. Yo, insisto, no sé si es casualidad o es una absoluta evidencia. Lo que está claro es que Pedro Sánchez, como siempre, evade y elude su responsabilidad y lo que hace es acusar a otro, a las empresas, a comunidades autónomas como Extremadura, ha insinuado que el problema se había provocado en el suroeste ibérico, en definitiva. Esa mentirijilla, esa me la había perdido yo. O sea, encima de querer cerrarles una nuclear en medio de un apagón, encima dice que la culpa era suya. ¿Y exactamente por qué? Pues no sabemos muy bien, no ¿No? sé qué botón habremos apretado, porque aquí realmente los únicos que se han beneficiado de este apagón ha sido el hermano de Pedro Sánchez y ha sido el señor Gallardo, que es el presidente de la Diputación de Badajoz, el que enchufó al hermano, y el actual secretario general del PSOE extremeño. Mire, Esos son presidenta, todos los que se han beneficiado todos de nos esto. quedamos sin enchufes menos su hermano. Ese tenía un enchufe que funcionaba permanentemente. El corte que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez, por cierto, desliza, por decirlo de una manera suave, una mentira brutal. Vamos a ver, cuando tú tienes que hacer el restablecimiento del sistema después del corte, tienes que hacerlo con las que te garantizan más estabilidad de una forma rápida, más reacción, más capacidad de estabilidad con una respuesta muy rápida, que son efectivamente el agua y el ciclo combinado. La nuclear ahí no puede entrar precisamente porque hay que estabilizar y tienes que tener cuidado, lógicamente, con la temperatura, tiene decretado que no puede entrar hasta 24 horas después. Por eso no aparece en el rescate. Es una cuestión técnica totalmente controlada. Lo que es una cuestión antitécnica totalmente descontrolada es meterle un chute de un 60 y pico por ciento de fotovoltaica y que no salten ningún tipo de control cuando estás recargando de inestabilidad el sistema. No, lo digo por explicarlo, presidenta, porque me parece surrealista el número de mentiras que es capaz de meter por minuto. Es una especie de ametralladora de trolas. Es increíble, sí, nos tiene totalmente anestesiados a burradas, a barbaridades y a mentiras. Y lo has explicado fantásticamente bien. Es verdad que la nuclear no es la energía o la fuente adecuada
para restablecer el sistema después de un apagón, pero sí que es la energía que hubiera evitado que esto hubiera sucedido. Y eso, Totalmente, digo yo, lo hice. totalmente. Déjeme que le pregunte por el episodio de esa solicitud que tuvieron que hacer ustedes del mecanismo de emergencia, el nivel 3, que era obvio, obvio. O sea, yo aquí en Madrid, yo me suelo mover en moto, me moví en moto y esto parecía de verdad la película Guerra Mundial Z. O sea, cada uno cruzaba por donde podía, los coches pasaban por donde podían, con los policías municipales aquí en Madrid, que por cierto no hay más porque el ministro Fernando Grande Marlaska ha negado la ampliación desde hace 3 o 4 años en 1.500 agentes, él sabrá por qué, bien, y con la dotación de Policía Nacional y Guardia Civil, pues no se daba abasto con la que había. Y ustedes tuvieron que reclamar, como si estaban pidiendo poco menos que oro en paño, la activación de un sistema que tiene capacidad y obligación el ministro de Interior de activar en cuanto ve que están sobrepasados los medios. Por supuesto, y no solo es una cuestión de medios, que también, sino de que la infraestructura es competencia del Gobierno de España, que el origen de ese apagón, quien debiera conocerlo es Red Eléctrica, que depende del Gobierno de España, y que afectaba a una superficie, a un territorio pues mayor del regional. En este caso estaba afectando a todo el país, por tanto, tiene todo el sentido que hubiera el gobierno, el ministro del Interior, declarado el nivel 3 de manera directa. Pero como ya conocemos a este gobierno y ya sabemos cómo se la juega, pues lo que hicimos es solicitarlos. Nosotros declaramos el nivel 2 prácticamente de manera inmediata y a la vista de que no lo declaraban, le dimos un tiempo prudencial, 1 hora, solicitamos la declaración del nivel 3, que hasta 6 horas más tarde, nosotros lo pedimos sobre las 3 o así, y hasta las 9:30 de la noche no lo declara. Estuvo 6 horas pensándose si activar con un apagón en toda España el sistema de emergencia 3. Eso es, eso Ah, es. ya, ¿porque tenía otra cosa que hacer en medio del apagón o por Hay qué? cosas más importantes, sí, Ya, tendrían estaba mucho que... mirando dónde recolocar al hermano ahora que tiene problemillas o algo así, ¿no? Puede ser. No, es que es surrealista. Yo, de verdad, el nivel de mala utilización de la administración al que estamos llegando, de verdad que es clamoroso. Escúchame, Presidenta, que yo sí un... que me gustaría, Carlos, dar las gracias a todas las personas que han intervenido, en este caso en Extremadura, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los técnicos del 112, a los profesionales sanitarios, a todo el mundo, porque es verdad que ha habido una coordinación y un trabajo magnífico y todo ha marchado muy bien, pero sí que me parece triste, me parece lamentable, me parece patético que se utilice hasta las emergencias para dividir, para atacar, para ensuciar, cuando aquí tendríamos que estar todos a colaborar y a cooperar, porque eso es realmente el servicio público y para eso nos han elegido los ciudadanos. Así es que sí, tenemos por un lado la suerte de que la mayoría de comunidades autónomas están gobernadas por la sensatez, por el Partido Popular, y lamentablemente nos queda quitar del medio a Sánchez y a los suyos del Gobierno de España. Yo no le voy a meter prisas porque me imagino que ya sabrá que tengo unas cuantas. Pero bueno, presidenta, que un placer, de verdad. Y en la defensa de Almaraz, pues ya lo sabe, para lo que quieran. Muchísimas gracias. Desde luego Extremadura no se va a rendir, no lo hacemos solo por Extremadura, lo hacemos por España y vamos a dar la pelea y vamos a llegar hasta el final. Muchas gracias, Un Carlos. placer, presidenta.